Vámonos. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias a todos y a todas por venir. Yo soy Quique Infame de la Asociación de Ilustradores de Euskadi, Euskal Irudigileak, y este año celebramos los séptimos encuentros de ilustradores. La vocación de estos encuentros es dar a conocer los ilustradores y su mundo, y especialmente a la gente creativa otros modos de entender la ilustración. En los años anteriores hemos trabajado temas como el Creative Commons, hemos trabajado en la copia digital, cuáles van a ser las nuevas circunstancias para los ilustradores, y en este caso nos ha parecido que era interesante hablar de cuáles son las realidades de los nuevos ilustradores, de los ilustradores que también van construyendo nuevas realidades. Para este año nos hemos puesto en contacto con el Festival Bala, que se ocupa, como veis, de la edición independiente, libros, fanzines, y hace mucho por construir. Yo creo que es una perfecta metáfora el sitio en el que estamos, de cómo está la situación. Estamos construyendo plataformas sobre vías muertas. Entonces vamos a ver quiénes son los autores, vamos a ver dos casos de autores que construyen sobre esas plataformas, aunque haga un poquito frío. Entonces yo creo que para empezar vamos a tener a Elizabeth Pérez de un proyecto editorial, la editorial Bonito, que he visto cómo las editoriales tradicionales no conseguían dar salida a sus expectativas, pues decidió buscar su propio camino. Con ella empezaremos, después tendremos un paroncillo de media hora para que intentéis entrar en calor, y después seguiremos con Jorge González. Jorge González es un autor argentino afincado en Barcelona, y desde ahí pues ha tratado el mercado editorial español, francés, y con un nombre ya constituido. Sin embargo, se ha dedicado a investigar las posibilidades de las redes sociales para crear nuevas comunidades artísticas nuevas a través del crowdfunding. Eso será a partir de la aula. Entonces primero empezaremos con Elizabeth y con su proyecto Bonito Editorial. Yo creo que lo primero, un fuerte aplauso para entrar calor. Y la primera pregunta, ¿quién es Elizabeth? Bueno, yo ahora me veis ya con la editorial hecha, pero en realidad nunca había trabajado expresamente como ilustradora y escritora. O sea, toda mi vida he estado relacionada con el arte, trabajando más que nada la educación. Pues como profesora en colegios, he estado en el departamento de educación del Museo de Bellas Artes, he trabajado vídeo, escenografía, pero a la vez que siempre he estado tocando diversas ramas que tenían en común el material, que siempre ha sido el papel, pues escribía y iba enseñando los cuentos al círculo más cercano. Y hace poco me di cuenta de que tenía que darle salida, y barajando las opciones que tenía, pues decidí hacer la editorial. Pero ¿quién es Elizabeth? Pues no lo sé. Alguien que hace cosas y cuenta historias. ¿En qué momento decides, cuáles eran tus referencias a la hora de empezar a amar el mundo de la ilustración, de los libros? ¿Tú coleccionas desde siempre libros? Porque luego hablaremos de cómo es tan importante tanto lo que se cuenta como cómo se cuenta. ¿Eres coleccionista? ¿Cuáles han sido tus libros? Sí, no sé, yo creo que igual el primer impacto que tuve a la hora de encontrar un libro y que pensase en una alternativa al arte que podía ser con forma de cuento, era Shaun Tan como autor, ¿no? Porque al final tenía como unas historias mucho más adultas, y a nivel gráfico me parecía que era apasionante. Luego él también se dedica a la escenografía, también de sus historias ha sacado animaciones, obras de teatro. No sé, igual como referente podría pensar en ese, pero realmente nunca me he fijado en una persona o en un tipo de cosa, ¿no? O sea, yo siempre he tenido en casa un montón de libros distintos que he comprado por razones diversas. Muchas veces, en vez de por la historia o por la ilustración, era porque simplemente la lomera me ha gustado por algo, ¿no? O sea, siempre tengo en casa libros que no entiendo, pero los he ido acumulando, y siempre he pensado que había esa opción del consumista de objeto más que de libro. Nace esta pasión de niña. Uno de los primeros estereotipos es que el álbum ilustrado está especialmente dedicado al mundo infantil y juvenil. ¿Crees que hay que ir desterrando esos mitos? ¿Crees que vive sus mejores momentos el mundo de la literatura, de la ilustración también para adultos?
Yo creo que sí, más que nada porque al final yo como siempre pienso en mí como consumidora y creo que habrá más gente como yo, entonces los cuentos para niños, claro que hay muchos que son hechos para niños, pero el mercado en el que yo me muevo, yo creo que es gente que ese formato lo lee de mayor. Mucha gente que compra los álbumes para sus hijos son ellos los que lo compran, ¿no? O sea, son los mayores porque les ha gustado a ellos. Y a mí me pasa decir, no, es que no se lo voy a dar todavía porque es muy pequeño y lo rompe. Entonces, no sé, yo creo que precisamente para niños sí puede ser. Yo cuando estaba de profesora en el colegio les leía los cuentos y les encantaba, pero no entendían nada. O sea, tenían como otra lectura paralela, no era lo mismo. No sé. Yo creo que todo es para todos. Tú empiezas, hay un enamoramiento del medio y también hay un periodo de formación. Tú te encaminas quieres hacer una obra artística y empiezas a formarte para ello. Ello te lleva a estudiar Bellas Artes y acabas haciendo audiovisuales. ¿Qué te aporta y qué te distrae hasta cierto punto el abrir tantos cauces? ¿Crees que es bueno o es malo que la ilustradora intente abarcar tantos campos? Es malo, pero tampoco creía que era fiel a mí si hacía una cosa porque iba a ser mejor. O sea, yo en cada momento he ido tocando los palos que me ha apetecido. Creo que al final luego todo ha estado relacionado y sí que me ha venido muy bien, porque yo creo que me he nutrido de todas esas cosas que he ido aprendiendo. Pero claro, yo empecé Bellas Artes simplemente porque me gustaba pintar y dibujar, pero tenía una formación muy clásica, que era uno de los problemas que tuve. Luego me empecé a introducir con la ilustración porque tenía el problema de que escribía mis cuentos pero no los sabía ilustrar. O sea, por mucho que sacaba matrícula de honor en dibujo, no hacía las cosas como quería hacerlas. Tenía ese bloqueo de hacer todo perfecto, ¿no? Luego llegué a Bellas Artes y dije, vale, ya sé dibujar, ya sé pintar, pero podía dar movimiento a los dibujos haciendo animación, entonces hice audiovisuales. Luego eso me entró la cosa de envolver los espacios, de hacer atrecho y escenografía. Bueno, hice una tesis de papel y cartón, de los videoclips antiguos a la actualidad. O sea, no tiene nada que ver entre sí, pero luego yo creo que sí que está todo relacionado. Y paralelamente, como veía que seguía escribiendo y quería hacer los cuentos, pues me fui formando por mi cuenta. Y de ahí luego ya entré en contacto con ilustradores, con otra gente que ya se dedicaba, y así es como conocí cómo funcionaba el mundo de la ilustración, que tampoco me apasionaba mucho cómo iba el mercado y cómo era el sistema. Es curioso porque muchos ilustradores hacen mención a una de sus referencias, es la escenografía, autores como Javier Olivares, que considera que la ilustración, el cómic es puesta en escena sobre todo, y que se maneja a través de símbolos más que de realidades, como en el tema del guión. Y también tenemos por otra parte el aspecto de los materiales, de jugar con las texturas y demás, que es algo que parece que también has sabido llevar a tu terreno. Sí, totalmente. Bueno, yo siempre he pensado que al final, por ejemplo, pintura para el cine es muy importante. Tú tienes que tener un control de los colores y de los equilibrios a la hora de rellenar también una imagen, sea cine o sea una ilustración, una fotografía. Entonces, yo creo que sí que es muy importante. Al fin y al cabo, tú cuando abres un libro y ves una página, es una escena, es como si fuese una escena de una película. O sea, tú la compones igual. Luego, que no se mueven, pues no, esto no se mueve, pero no sé, sí, yo creo que todo sirve. Sí, a la vez que vas formándote, también vas buscando tu propia identidad y tus propias historias. Unas historias que no solo hablan de ilustrar, sino que también escribes y que intentas desarrollar tu propio mundo hasta que te entre dentro de una caja de cartón. Sí, bueno, la historia es que al principio escribía cuentos que yo creo que eran todas las ideas que no me daba tiempo a hacer en los cuadros y todo eso, pues las iba escribiendo simplemente. Después ya, pues a nivel que a medida que pasaban las cosas en mi vida, pues me salían otras historias más breves. Nunca pensé en ilustrarlo a la vez, pero la primera vez que entré en contacto con el tema de la ilustración, porque ya me quería formar, pues ya empecé a cambiar la forma de escribir, y ya escribía a la vez que dibujaba, ¿no? También las formas de las ilustraciones que he ido componiendo tampoco estaban muy pensadas, porque es que al principio no pensaba que esto se iba a ver en ningún momento, porque no pensaba editarlos. Entonces, bueno, se va viendo el cambio con el tiempo de cómo he ido componiéndolo, pero al fin y al cabo era como echar fuera las historias que me iban ocurriendo así. Ajá. Sí.
Sí, aquí hay una palabra que siempre que me tienes que ayudar un poquito. A ver, pechacucha. El pechacucha, que es un planteamiento que también tiene mucha importancia en lo que vas haciendo, porque aquí se mezcla un poco esa puesta en escena tuya, es decir, de cuentista, de contadora de cuentos y de generar tus propias historias. ¿Qué es exactamente pechacucha? ¿Cómo lo asimilas y qué importancia tiene en tu trayectoria? La cosa es que aquí en Bilbao se organizaban los pechacuchas de Creativity Centrum, que ahora ya no existe, pero durante unos años ha sido una organización que ha estado generando meses creativos, un montón de cosas también a nivel de escritura, diseño, dibujo, ilustración. Y entonces participé en un pechacucha y fue como la primera vez que yo me puse delante de la gente a contar un poco de los cuentos. Y funcionó bastante bien y entonces fue como una de las cosas que dije, vale, pues venga, vamos a empezar. Y a raíz de entonces yo tenía todos los cuentos guardados en una maleta y los leían mis amigos cuando me lo pedían. Pues yo que sé, venían al estudio, nos tomábamos un té y veían los cuentos, ¿no? O gente que me llamaba y íbamos a una cafetería, ¿no? Como Yolanda, que está aquí. Y una de esas veces que les enseñé a personas que no conocían de nada los cuentos, una mujer con el de mi tía, con el de Memoria de un pez bueno, se puso a llorar. Y entonces dije, jope, digo, pues igual los tengo que mover un poco más, ¿sabes? Porque al final dije, pues es que les estoy como encerrando en la maleta a los cuentos. Sí. Y nada, el pechacucha al final fue como la llamita pequeña que hizo que luego se encendiese lo demás. Sí, hablamos de la formación, en tu caso es un camino en paralelo, acabas Bellas Artes, haces Bellas Artes, en paralelo también te preocupas por conocer un poco el mundo de la ilustración de cerca, asistes a distintos cursos, tanto siempre has navegado a caballo entre España e Italia. Hay un circuito para ilustradores, noveles, ¿cómo es la formación? Es que hay una generación anterior quizá que hemos sido muy autodidactas, no ha habido referentes, y este mundo en el que tienes acceso a esa formación, ¿cómo es? ¿Cómo accedes a ella y qué te aporta? Yo creo que estoy igual a mitad entre vuestra generación y la de ahora, porque yo no he ido nunca a una escuela de ilustración, yo he dado ilustración en la universidad con Pachi Araujo. Y sí, es un profesor muy guay, entonces es como que ya pues empiezas como a ver muchas cosas, pero no he tenido esa formación de ilustradora que tienen ahora las escuelas de ilustración, que van a machete con un montón de estilos distintos. A mí me parece que eso es un poco gordo, no me gusta mucho, creo que es mejor ir tú generando poquito a poco tu estilo de hacer las cosas y que luego ya si ves que lo quieres publicar, lo publicas, o si te lo coge una editorial, perfecto. ¿No me estáis escuchando bien? Perdón. Vaya. A ver, ahora. Os llevo media hora. ¿Trozos? Ostras. Bueno, vamos para adelante. ¿Me habéis entendido todo lo que he dicho hasta ahora? Vale. Bueno, claro, y ahora noto la diferencia, me estaba poniendo como de no. Vale, bueno, pues la cosa es que yo, por ejemplo, en Bellas Artes me empecé a nutrirme de lo que es de los defectos que yo tenía, ir mejorándolos y así. Luego los cursos que he ido haciendo eran semanales. Entonces es como que he tenido el contacto con esa formación que se hace ahora, pero no realmente. O sea, yo siempre he sido muy autodidacta en todo. Sí. También a nivel de la universidad, siempre. Hablabas antes de cómo tú estudias, tienes unas capacidades para el dibujo, aprendido clásico de toda la vida. Recuerdo que el maestro González en una entrevista comentaba cómo cuando llegó a Barcelona él tenía aprendidos unos estilos, unas formas de dibujar que eran caducas, que realmente no era la realidad en la que se encontraba. ¿Tú crees que que las escuelas están mostrando la realidad de los libros? Sí, yo creo que lo que les están enseñando es a hacer cosas que funcionen luego en el mercado. ¿Qué pasa? Está muy bien eso para luego la salida laboral, pero no sé si eso es lo que tendría que ser. Porque yo, por ejemplo, me aburro de ir a una tienda y encontrarme un montón de autores distintos que tienen un mismo estilo. No me gusta. O sea, yo al final me llevo a casa, igual también yo soy una consumista rara y también soy una editora rara, porque al final edito las cosas de una forma que tampoco es que sea lo que funciona más y lo que más se vende. Pero bueno, yo me llevo a casa cuando veo una cosa que me sorprende. Sí. Entonces no sé hasta qué punto es bueno hacer una cosa que ya funcione, porque si ya funciona es porque ya está en el mercado, entonces es bueno.
¿Crees que parte de los propios ilustradores o de los editores esa demanda? Por ejemplo, estamos en un círculo muy concreto en el que Elena Odriozola, por ejemplo, ha marcado mucho el campo de ilustración en nuestro entorno, sin detrimento ni para ella ni para quien le sigue. Es decir, ¿crees que es una necesidad que viene de la propia editorial o que responde a las necesidades de los ilustradores y del público? No sé, es que entramos en un tema un poco escabroso, pero yo creo que, o sea, he visto cosas, pues porque al final yo he ido a ferias, ¿no? A Bolonia, a Montreal, y al principio iba con amigos que tenían las citas, con editores. Yo dije, bueno, venga, voy a probar para saber cómo funciona el tema, ¿no? A mí no me gusta el hecho de que yo tengo una forma de hacer las cosas y que venga una persona y me diga, no, pero es que esto no sé si se va a vender porque tendría que ser más así. Luego la siguiente vez que yo voy a esa entrevista igual cambio mi forma de hacer las cosas para que me funcione con esa persona y que me vendan, o sea, que me editen y luego vendan. No me gusta que se condicione el trabajo por el después. O sea, entonces no sé, yo no sé hasta qué punto es algo bueno. Seguir las corrientes, en tu caso, parece que no ha sido tu camino, y de hecho llega un momento en el que tú tienes ese choque con el campo editorial, tú tienes tus historias en tu maleta y sales a enseñarlas. ¿Y cuál es tu experiencia? Pues, ¿pero dices en las ferias o...? Sí, bueno, cuando tú intentas que tus historias haya editores que las lleven a las librerías... No, es que la cosa es que realmente no lo intenté. O sea, he hecho para tener o sea, para saber cómo funcionaba, ¿no? Pero luego cuando me ha funcionado, luego ni siquiera he mandado las historias por mail. O sea, no sé, no quería que una persona tuviese mi historia, yo ya no tuviese el poder de editarlo, que luego fuese a editar con los formatos que él quisiese, con los materiales que él quisiese, en las librerías que él quisiese, y que si en 3 meses no funcionaba se pudiese retirar. O sea, esas cosas me parecían como muy terribles. Igual porque yo también pongo parte de mi vida en esas historias. O sea, es que yo pensar en un libro de estos tirado me parte el alma. Entonces no sé. Sí, entonces tú das el paso de decidir autopublicarte. Sí. Y bueno, lo primero, Editorial Bonito. ¿Cómo nace el nombre? ¿Qué es Editorial Bonito? Pues la cosa es que dije, venga, voy a hacer los libros, ¿cómo lo puedo hacer? Y había un programa de creación de empresas y me apunté. Entonces, bueno, ya fue un caos el pensar que yo podía ser empresaria, porque soy un desastre a nivel de números, economía y todo esto, pero vi que podía hacerlo. Y entonces empecé a crearme más o menos como la estructura de cómo iba a funcionar, para qué público iba a ser, qué tipo de producto iba a crear. Si te parece, vemos luego seguimos. Este es el... Espera, páralo porque así, espera. Vamos, primero de todo, es un vídeo bastante feo, pero es que era dentro del programa de formación de empresas, teníamos que hacer una presentación de la idea, entonces lo hice en una tarde, o sea, eso. Así que este es tu primer contacto. No sé si lo veis bien. Los primeros, o sea, en la maleta llevaba esas cosas. Ese es uno de los cuentos que hice. Entonces eran copias de maletas de los originales, porque no quería que cuando me los veían los editores no quería que me asomasen los originales. Entonces llevaba una copia y si les gustaba les enseñaba el original. Tengo escritos como 8 cuentos. Lo que pasa es que tuve que elegir cuál es editar y escogí estos dos. Pero igual llevo bastante tiempo de editar. Era la condición.
Así que este es tu primer vídeo de gestión editorial, lo envías, ¿cuál es la respuesta? No, estábamos ya haciendo el curso. Ajá. Era un curso que duraba 3 meses. Entonces, pues lo típico que te empiezan a decir, vale, pues tenemos que ver qué es lo que se te da bien, qué no se te da bien, analizar el mercado, dónde vives, qué hace falta, si hace falta zapaterías, si hace falta tiendas de bacalao. O sea, yo estaba hasta con agricultores en el curso. Fue genial. Y la cosa es que, bueno, así se enteraron de cuál era la idea que yo tenía, pero en ese momento yo ya sabía que se iba a llamar bonito y todo. O sea, lo primero que yo ya empecé a pensar era, pues eso, cómo iba a ser la marca, y eso estuve hablando con uno de los del equipo de la editorial, con Julen, que es un diseñador gráfico que conocí en el Pechacucha, porque él también participaba, y le estuve diciendo palabras. Y cuando le dije bonito, digo, yo creo que bonito sí, porque como me gustan tanto los peces, tengo un montón de cuentos sobre peces y así. Y hoy, no sé, es una palabra que uso un montón, bonito. Entonces me dijo, creo que es perfecto. Sí. Y le pedí algo que me hiciese la caligrafía del logo y lo monté. ¿Cómo se pasa de tú vas con una historia muy creativa a enfrentarte a que lo que tú dices, estás junto con agricultores, tornilleros, fresadores y tu historia creativa pasa a ser un producto? ¿Cómo haces es difícil cambiar el chip? Un montón, porque claro, yo tenía que preparar un plan de negocio, tenía que hacer cuentas de los balances de cómo iban a subir las ventas con los años, todas estas cosas. O sea, era horrible y fue súper deprimente porque no salían bien las cuentas, pero me da igual, o sea, lo he hecho igual. Pero sí, o sea, el hecho de que yo al principio decía, no, voy a editarlos todos, voy a hacer pocos libros, pero de todos, no es factible. O sea, cuesta un dineral. Tenía que, ya el primer paso de tener que escoger entre todos qué libros hacer. Luego lo primero que hice fue ir a Anti a hablar con Jesús y me dijo cómo funcionaba el tema de los porcentajes de venta. Bueno, un horror, casi lloro, porque no me salían las cuentas, ya no me salían casi las cuentas de imprenta, como para luego saber que se llevaban hasta el 50% y 60%. Luego hablamos un poquito también de todos esos pequeños recovecos. Sí. Decides que vas a editar, tu primer libro es Memoria de un pez bueno. No es el primero que escribo, ¿eh? No, que editas. Ah, sí, no, los he editado los dos a la vez. Ajá, sí. ¿Cómo haces la selección? ¿Intentas mirar el público objetivo o sale de un aspecto más emocional? Emocional. Bueno, es que nunca he pensado en el público. Lo siento. Pero yo creo que al final es como, pues si pensamos siempre en el público vamos cambiando las cosas sin saber realmente si una sorpresa va a funcionar, ¿no? De las cosas que tenía, estas dos eran muy distintas. El de Calabazas surgió por un encargo del Museo de Bellas Artes. Querían que hiciese un cuento, yo trabajaba en el departamento de educación y querían, al ver que yo escribía cuentos, se les ocurrió que podíamos hacer cuentos basados en obras de arte. Luego al final el proyecto no fue adelante porque las 3 personas que habíamos hecho cuentos teníamos estilos muy distintos, luego no veían tan factible el hecho de editarlo, no sé, me dieron la opción de que se quedasen ellos el proyecto o no cobrar y llevármelo yo, y me lo llevé y dije, no, lo hago yo y punto. Y la cosa es que por eso este cuento es con estos tonos y se llama Calabazas porque está basado en un cuadro de Barceló, que está en el museo, que es abstracto y la historia también es muy abstracta. Yo creo que las edito estos dos porque eran muy distintos entre sí, porque normalmente yo escribo como un niño pequeño, o sea, me vienen las frases, hay veces que no puedo ni dormir y las escribo, ¿no? Y este cuento lo hice muy rápidamente y es como muy fiel a lo que sentía en ese momento, es como la historia de mi tía. Hablamos de Memoria de un pez bueno. Sí, y este cuento lo hice hace 4 años o 5 y surgió, o sea, lo dibujé en una noche. Y la historia es que mi tía tenía un problema de memoria. Si quieres. Vale, no era propiamente Alzheimer, pero veía cosas y te hablaba de cosas que eran de otras épocas o añadía detalles a la realidad que no existían, ¿no? Entonces yo iba contando en este cuento lo que ella me decía y cómo la gente de alrededor estaba muy triste porque ella estaba enferma, pero a mí me encantaba ir a verla y que me contase todas esas cosas. Este cuento lo edité más que nada porque también ella falleció justo cuando estaba creando la empresa. Sí. Y dije, mira, creo que si te parece, lo dejamos para que la gente... Sí, además está ahí el puesto. Luego podéis pasar, pero así os familiarizáis un poquito más con el trabajo y lo conocéis de primera mano. Luego tenéis por ahí el stand si queréis conocerlo y llevarlo para casa. Luego, así que cuidarlo y devolverlo. Que os tengo fichados. Luego el de Calabazas, como ya tenía la exigencia de que era un encargo, entonces eso de hacerlo tan impulsivamente no fue mucho más pensado.
pensado y fue muy difícil porque iba componiendo las frases y luego las iba mezclando como un puzzle. Porque el de calabazas yo quería que fuese la sensación de que te den calabazas. Cuando uno atraviesa el país de las calabazas, que no se lo espera, y de repente pues, se encuentra en un mundo agridulce, con sensaciones raras. Y entonces, para que no fuese una historia de amor o muy ñoña, lo mezclé con comida. Y entonces habla pues, de las calabazas, de las pepitas, del puré. Llama la atención lo diferentes que son los estilos de cómo cambian de una a otra historia. Claro, porque han pasado 4 años. Sí, sí. ¿Crees que es bueno o es malo para un ilustrador o ilustradora el hecho de tener distintos...? Yo creo que tiene que tener siempre un espíritu dentro de las ilustraciones, pero el cambiar técnicas es lógico. O sea, si yo estoy todo el rato haciendo lo mismo, me aburro. Y aparte yo creo que a muchos ilustradores les ha pasado que les han exigido siempre seguir con su mismo estilo y querían desarrollar otros y se han encontrado con que han tenido la presión de las editoriales. Yo igual tengo la facilidad de que como me edito yo, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Sí, esa es una de las ventajas de la autoedición, claras. Bueno, luego vamos a ir analizando los pros y los contras. ¿Cuál es la mayor desventaja que te has encontrado? Económica. Bueno, no lo sé, porque tampoco es que el mundo de la edición, o sea, de la ilustración esté muy bien remunerado, pero es un desastre. O sea, yo he tenido que invertir todos mis ahorros para que eso saliese. Entonces, sí. Bueno, es eso, es duro, pero creo que es muy satisfactorio. Mucho más hacerlo tú solo y ver cómo van saliendo las cosas. Primer paso, gestión de empresa. ¿Dan algún tipo de ayuda? Sí, sí, eso también fue muy importante. Te daban 5.000 euros, todavía están esos programas. Si alguno estáis pensando en abrir una empresa, hay unos programas de reactivación comarcal. Entonces te dan una ayuda para pagar autónomos durante un año. Ajá. Y para alquiler de local si tuvieses. Entonces, bueno, son 5.000 euros que al final van desapareciendo con autónomos y así, pero yo de entrada me ayudó para el golpe de inversión. Yo luego he tenido que seguir para mantenerme trabajando en 800.000 cosas a la vez que la editorial, pero esos 5.000 euros pues fueron directos a imprenta. Y por eso tengo 2 libros y no habría tenido uno y un cuarto. Sí, tienes ya un capital inicial y tienes que empezar a pelear para ver cómo llevar a cabo desde tu maleta hasta la biblioteca de uno de nuestros encantadores oyentes. ¿Cómo es el primer paso? Una vez ya tienes el capital, pedir presupuestos a imprenta, me imagino. Los presupuestos, sí. Yo mandé... Bueno, primero de todo fue un desastre saber... Yo no tenía ni idea de cómo encontrar o sea, por ejemplo, yo iba a imprentas, a las imprentas de toda la vida y nadie sabía encuadernar como yo pedía o las cosas que yo pedía. Tuve que estar pidiendo ayuda a amigos diseñadores que ya trabajaban en empresas que hacían encargos de catálogos, de cosas, y ya me puse en contacto con unas cuantas imprentas de Barcelona, otras de Madrid y aquí del País Vasco. Y entonces, claro, yo al principio el problema es que tú no sabes cómo pedir un presupuesto porque no sabes qué tipos de papel hay, nada. Yo más o menos mandé mails explicando qué tenía en mente y me citaban. Entonces yo con la primera cita que tuve aquí en el País Vasco ya saqué una lista de materiales y de características de los libros con la que luego pude mandar para pedir otros presupuestos, ¿no? La cosa es que se me iba de las manos el precio totalmente y me puse a trabajar con una imprenta pequeña de aquí del País Vasco, pero yo es lo que te conté de la encuadernación, por ejemplo, no sé si quieres que lo cuente yo. Sí, claro. Por ejemplo, el cuento de Memoria de un pez bueno tiene distintos tipos de papel, ¿no? Entonces, sabéis cómo funciona la encuadernación, que tiene que ir cosida por pliegos, pero ese libro no se puede coser por pliegos, entonces tenía el problema de que tenía que ser con una encuadernación de cola, no podía ser cosido, y yo no me fiaba de que eso no se pudiese arrancar con el tiempo. Entonces pedía los presupuestos para hacer una encuadernación japonesa, pero es que 500 libros a la encuadernación japonesa, que es como casera, pues era un disparate. Entonces fue un problema, tenía que editar los libros antes de Navidad, no daba tiempo, luego también el tema de la maquetación también tuve problemas, porque claro... Hablamos también de un equipo que vas formando, bueno, a pesar de que tú eres la cara visible y realmente eres una mujer orquesta que está detrás de Editorial Bonito, hay una serie de personas que también te apoyan, te animan e incluso te aportan sus partes creativas. Estamos hablando de la parte de caligrafía. Begoñuela, sí. Begoñuela, que creo que hace el logotipo, un poco crea... Me ha hecho el logo y me hará otros cuentos porque quiero que me haga textos sin parar, pero bueno, en el momento que no pueda pagar
bien, la contrataré. Siempre estamos haciendo truques, ¿no? Son mis amigos al fin y al cabo. Es que yo pensé, ¿en quién voy a confiar? Pues en los que sé cómo trabajan. Y tenía una fotógrafa maravillosa, que es Acia Pereda, que está en Madrid, y es impresionante cómo hace las fotos, que se ha encargado de las fotos de producto. Luego Bego me ha hecho el logo, el lettering del logo, y me han ayudado todos en las ferias, que sería imposible, por ejemplo, Ilustratura haber estado yo sola. Necesitábamos 6 personas. Hablas también de un aspecto de diseño y maquetación, porque realmente tú juegas con materiales, pero entiendo que eso tiene que pasar por el ordenador. No sé si escaneas los originales, los trabajas tú, los trabaja Julen. No, Julen no me ha hecho la maquetación, me lo hizo Íñigo, un amigo mío de la universidad, que fue la primera vez que contraté a alguien, y la cosa es que, o sea, claro, tú pagas, pero los ritmos que tú tienes de trabajo no son los que tiene el resto de la gente. Entonces yo le dije, tenemos mucho, o sea, muy poco tiempo, pero no daba tiempo a que lo terminase el trabajo. Yo tenía muchos nervios también por eso, porque tenía que estar haciendo de jefa cuando nunca había hecho de jefa, tenía que estar pendiente de que aunque escanease los originales, había que limpiar, porque el tipo de papel era similar al que he impreso, ¿no? He querido coger Conqueror porque tenía las fibras que tenía el original, tenía esas rayitas, pero claro, esas rayitas luego cuando lo escaneabas había que eliminarlas. O sea, yo no tenía ni idea de hacer nada digital. Ahora estoy en Italia formándome para encargarme yo de la maquetación, pero tuve que pedir la maquetación a Íñigo. Luego, cuando estuvo ya preparada, lo mandamos a imprimir y ya salieron los libros, pero los primeros meses fue un desastre porque eran como muchos cabos que había que atar. Y el tema de rotulación, el tema del diseño conjunto, ¿también pertenece a él o cómo lo lleváis a cabo? Nada, simplemente era prepararlo para estampa. Yo le mandé los tipos de tipografía que quería, cómo los quería colocados. De hecho, es que no tiene nada especial como está hecho, porque el de calabazas es muy básico el diseño. Yo ahora lo haría de otra manera. Luego el otro lo hice a mano, está hecho a mi caligrafía. Entonces, más que nada el trabajo de limpiar las páginas y maquetarlas para imprenta. Sí. Ahí habrá también, me imagino, un gran salto entre lo que tienes pensado y cómo lo ves impreso. No sé si hay muchos cambios. ¿Habéis hecho pruebas de color? No me dio tiempo a hacer pruebas, que es un fallo muy gordo, hay que hacer pruebas siempre. Y no, realmente ha quedado muy fiel porque yo tuve la suerte de que al final trabajé con Palermo, que al final no acabo contando lo que el tema de como salía tan caro hacerlo con cuadernación japonesa. Una de las imprentas que se había puesto en contacto al final más era Palermo, que se encargan un montón, te llaman, oye, ¿esto cómo va tal? Y dije, mira, me planto mañana en Madrid. Cogí el autobús de la noche, llegué por la mañana y les dije, quiero esto, esto y esto. Tengo problemas de la encuadernación. Me mandaron al de producción, vino al despacho con un libro que era un catálogo del CIP y estaba encuadernado así, ¿no? Con esa cola. Y empezó a romperlo delante mío para enseñarme que no se soltaban las hojas. Y yo, pero no, tranquilo, ¿sabes? Que me creo que no se sueltan. Entonces se rompían las páginas por la mitad en vez de arrancarse. Y dije, vale, pues ya confío. Entonces lo encargué así. Y la verdad que el resultado ha sido muy fiel a lo que yo quería. O sea, lo han hecho maravillosamente. Luego lo único es el de calabazas. Si os fijáis, pues los colores. Cuando hice la exposición en AR, que estaban los originales, la gente decía, qué pena que no brille tanto el oro, tal. Pero es que yo quería un papel rugoso. Entonces, claro, al ser poroso, pues no brilla. Son esos detalles que luego, para las próximas veces, pues ya sabes. Sí, el poro chupa mucho color y aunque es más gustoso de tacto, pues realmente quedan mucho más matados los tonos. Es muy difícil también sacar el dorado en impresión. Sí, súper difícil, pero si encima coges el papel que he cogido yo, pues... Pero bueno, aún así me gustaba más que quedase mate, pero que tuviese ese tacto. Ese tipo de detalles se ven también pues en la encuadernación, es decir, en el lomo. Bueno, podemos ver algún ejemplo de lo que tenías en mente, lo que te proponen y cuáles son las opciones que buscas. Fue horrible el tema de la lomera, porque yo quería que fuese, o sea, el pantón era el 337C. Lomera, el lomo de tela. Sí, el lomo de tela yo quería que fuese un tono muy concreto de turquesa. Y no existía, o sea, me mandaron las pruebas por correo, porque claro, yo estaba en Bilbao y la imprenta era en Madrid, me mandaban estas pruebas, ¿no? El granate tardaba una semana porque lo traían en barco desde Italia. Entonces, si sumabas una semana más al tema de imprenta, no llegaba a Navidad, pero vamos, ni para atrás. El azul era este, que si comparáis con es que lo ponías al lado del papel craft y decías, vale, pero no era el color que yo quería.
Entonces, no sé, fue una locura porque no veía como que había muchas pegas para hacer lo que yo tenía en la cabeza. Pero se les ocurrió que podíamos imprimir la tela. Entonces compramos tela blanca imprimible. Fui a Madrid a ver que la tinta era la que yo quería y que el tono era ese. Y una vez que di el visto bueno, pues lo imprimimos y lo encuadernaron con ese tono. Vamos, fue una locura. El juego de, aparte de las dificultades de encuadernación, jugar con papeles, vegetales y demás, me imagino que tampoco habrá facilitado las cosas. No. De hecho, es que tengo otros cuentos que uno, por ejemplo, tenía un troquel en medio. O sea, yo cuando he hecho los cuentos nunca he pensado en que luego fuese factible hacerlos. Bueno, ahora me salen como fare y cosas así que en italiano me va a salir durante la charla, lo siento, porque llegué ayer. La cosa es que no pensaba nunca en que se pudiese encarecer muchísimo el precio de un libro por hacer un agujero en una hoja o por meter de repente un papel vegetal. ¿Qué pasa? Que si tengo que pensar en eso, dejo de hacerlo. Pero si el libro funciona así, pues yo creo que lo lógico es hacerlo así, aunque cueste más. Sí, entonces tenemos un proceso de ¿cuánto tiempo más o menos desde que tú mandas al libro hasta que es realidad? Una vez que estaba la maquetación terminada fue poquísimo, porque el problema fue que tardó más la maquetación. Pero pues fueron 2 semanas más o menos. El problema es que me pilló en China, porque mi hermana estaba viviendo en China y íbamos a pasar la Nochevieja con ella allí. Y yo tenía todo calculado para que saliesen los cuentos antes, haber hecho la presentación en Anti pues por el 24 o 23 de diciembre y nada. O sea, tuve que anularlo, todo posponerlo para enero y hacía la entrega de los libros cuando yo estaba en China. Tuvo que ir mi amiga Bego, la calígrafa, con un mini a recoger las cajas que entraron una cuarta parte solo, porque claro, iban con... Bueno, el coche que tienen, ¿no? Pues bastante que fueron a recogerlo, pero fue como divertido que yo estaba en China súper nerviosa, bueno, me había dado un cólico, o sea, estaba fatal. Tuve unos meses horribles, tengo la cabeza llena de canas desde el año pasado. Pero al final salió bien y me mandaron el vídeo por el móvil y fue como muy emotivo todo. Si queréis vemos un poquito cómo fue ese encuentro para que veáis hasta qué punto es personal el proyecto. En este vídeo se ve también luego el comienzo de los meses. Las últimas imágenes son de los últimos meses, las cosas que han pasado, pero al principio sí, enseño ese momento de recoger los libros. Este es el famoso mini. Sí, esto es en Palermo, allí en Madrid. Llorando como una loca. El taxista estaba asustado porque claro, de repente ver que están ya hechos. Bueno, esto es con Bego, que ya felicitamos las navidades juntas como Caligrafía Bilbao y Bonito Editorial. Estas son las charlas en Bilbao Arte, porque después hemos organizado cursos que ahora os lo explico. Esto es en la presentación de AR. Estos son de las entrevistas que me empezaron a hacer a principios de año. Esto ya es en Ilustratur, la charla que di y las entrevistas con ilustradores. Fue súper bonito. Porque de repente estaba yo en el otro lado de la mesa, que era una cosa que me generaba bastante problema a nivel moral. De repente siempre había visto la figura del editor como algo horrible, ¿no? Como ese señor que te pone pegas o que tiene más poder que tú, aunque tú seas el creador de la cosa, ¿no? Luego me he dado cuenta de que no es así. Y entonces me ha tocado estar en el otro lado y ha sido como muy enriquecedor de repente poder, pues eso, darles consejos desde el punto de vista de producción de libros y también como de ilustradora, que al final yo era como el que estaba ahí. Sí, antes de llegar a los cursos, a las charlas, vamos a hablar también de esas partes tan bonitas que tiene la autoedición, digo para que conozcáis todos los datos. Tenemos todos los libros editados, preciosas cajas en un precioso mini. Sí. ¿Y cómo llegan los libros al punto de venta? ¿Cómo es la distribución? ¿Cómo te organizas? Pues la distribución es lo peor y todavía está por organizarse bien. Porque claro, el tema es, yo una vez que he decidido cómo hacer la empresa,
ha sido producir unos libros que son muy caros, que se hace una edición limitada de 500 ejemplares de cada uno y que el precio de producción es muy alto. Entonces yo tengo que calcular que si yo lo distribuyo se van a llevar un 50% mínimo, porque las tiendas se quedan un 30, un 35, 25, por ahí está el porcentaje. Entonces el precio de venta para cubrir los gastos y que me salga un euro más era 30 euros. Claro, por 30 euros tú vas a una librería y lo que te encuentras son hasta pop-ups por 20 euros. Luego si miras la letra pequeña están hechos en China, claro, y igual tienen unas tiradas de 10.000 ejemplares. Si yo hago 10.000 también me sale barato, pero claro, yo como los muevo. Entonces bueno, tienen como muchas pegas eso, el editarte tú quiere decir que tú tienes que moverlos. Yo, por el tipo de libro que hago y por la implicación que tiene mi vida, o sea, en ellos, en las historias, no he querido que llegasen a cualquier librería o que se perdiese la mitad. Entonces prefería tener yo el contacto con las librerías y mandarlos yo directamente. Pero eso lo que genera es que tengo muy pocos puntos de venta, porque son las librerías o que se ponen en contacto conmigo o que yo voy encontrando. Ahora, como quiero hacer la noticia, el notician es que voy a editar a otro chico, a un chico de Barcelona. Y entonces ahora tengo que cambiar el sistema porque ya implica que es el proyecto de otra persona. Entonces la responsabilidad es mayor y quiero hacerlo. Ahora tenía la tranquilidad de que, bueno, si se le venden despacio me da igual. Son mis cuentos y prefiero que la gente que los tenga los quiera realmente y los cuide que se pierdan por el camino. Ahora, en cambio, pues tengo que hablar con esa persona y es esa persona la que tiene que decidir cómo quiere que se vendan. O sea, yo le doy un montón de libertad. Yo en el momento que él vino a hacer la entrevista a Illustratur y vimos el cuento y me encantó, y entonces luego me mandó un mail y le dije, mira, que sí, en el momento que tenga el dinero lo hacemos. Entonces, claro, esta todavía no va a publicarse hasta que consiga hacer el montoncito, pero espero que para principios del año que viene esté. Y él me dijo, pues por mí encantada. Yo le dije, lo primero tienes que saber cómo es la editorial. Se van a hacer pocos ejemplares, va a llegar despacito a la gente porque el modo de moverlo es este. Y él me dijo, prefiero así. Entonces, pues adelante, una aventura compartida. Ahora mismo, ¿en cuántos puntos de venta tienes el libro? ¿Cómo llegas a ellos? Creo que además incluso hay en París, en Italia, sí, hay en distintos lugares. Me pillas un poco porque no los tengo contados, pero serán como 20. Muy pocos. Están en Madrid, hay unos cuantos, en Barcelona, aquí en el País Vasco, luego está en León también. Ahora voy a ir a Navarra a llevarlos. En París, en Italia están en Bolonia y en Florencia. Pero pues así. O sea, he ido llevando a los sitios que viajaba la maleta con algún par de libros y los proponía si encontraba una librería que cuadraba. Otra cosa que todo el que ha estado metido en algún momento en autoediciones entiende la dificultad de encontrar libreros que entiendan su propuesta, es decir, que probablemente le interese más mover el producto de las distribuidoras y que quede debajo del cajón el libro, una cosa que tú llevas años trabajando, puliendo y que luego ves que casi no ha salido. ¿Cómo puedes también, es casi imposible llegar a ese contacto con el librero para llegar a comprometerle con tu proyecto, ¿no? Claro, la cosa es que yo pensaba que el tema de dar tu proyecto a un editor hacía que pasase por demasiados filtros tu proyecto como para que se modificase, ¿no? Yo, vale, he salvado ese paso porque los he producido ya, pero es que después hay un montón de filtros, que es la distribución, las librerías, o sea, tienes que al final ir pasando por todos y al final colocar el libro, y luego eso no tiene que ver para que después acabe en la última balda girado y que no lo vea nadie. Yo por eso también a mí me gusta que aquí está en Garabat, que Chico también me conoce, en Anti que joder, con Javi y con Jesús pues toda la vida, ¿no? Han sido mis libreros. Luego en AR también, Pilar y Natacha, pues que me conocen. Sé que los van a tener súper cuidados. En Italia también tengo la suerte de que la han cogido en una librería de arte que los tienen expuestos. O sea, es como cuando yo he visto la emoción de que les han gustado los libros, he dicho, vale, pues están en un buen sitio, ¿no? Estoy haciendo las cosas muy despacio, pero creo que bien hechas. ¿Estás teniendo algún tipo de feedback de los lectores? ¿Estás llegando a algún tipo de respuesta? Sí, una de las cosas que me encantaba, que al principio la gente me escribía a la página del Facebook y así, me he encontrado los libros y estoy súper emocionada, no sé qué, me encanta. O sea, sí, no sé, sin esperártelo te dicen, siempre me felicitan por el material, sobre todo. O sea, porque se nota como que están cuidados. Al final es lo que quería, en ese sentido sí que estoy contenta. Sí, no lo podemos ver, pero tienes también una página web
hasta qué punto te funciona y hasta qué punto las nuevas tecnologías te permiten llegar a lugares nuevos. Súper bien, porque al final yo lo que tengo puesto en la web es un enlace a Bitcartel y me hacen los pedidos por PayPal y yo envío los libros. O sea, que además no les cobro, estoy haciendo publicidad, no cobro el envío, así que es lo mismo que comprarlo en la librería. Sí, no, está funcionando bien con la web y con el Facebook, sobre todo también el tema de hacer los cursos ha hecho que mucha gente entre en contacto con la editorial. Eso te iba a decir, ¿cómo nacen los cursos y cuál está siendo la experiencia? Pues los cursos, yo estuve durante unos cuantos veranos trabajando de traductora en unos cursos donde yo había sido alumna. Y se organizaban en el sur de Italia, en Martina Franca, en la Puglia. Y entonces la directora de los cursos me dijo, oye, ¿por qué no los organizamos en Bilbao? Y dije, pues yo creo que es buena idea, porque aquí se hacían cursos pero más breves, ¿no? O sea, siempre eran de 2 días, o nunca se había hecho, o por lo menos yo no había conocido ese sistema o ese método de cursos intensivos de mañana y tarde, de estar encerrado en un sitio y produciendo cosas. Y entonces pues dije, vale, lo organizamos. Justo coincidió que estaba empezando a hacer la empresa y entonces ya organicé los cursos como Bonito Editorial con la Fine Art Factory, que era la antigua The House of Art, que es la que organiza conmigo. El problema fue encontrar un lugar donde quisiesen hacerlos, pero me encontré con Juan Zapater de Bilbao Arte, que ya vio cómo era el proyecto y le encantó y dije, venga, pues. Y entonces trajimos 2 ilustradores que ya conocíamos, que eran Roger Olmos y Violeta Lopi, y luego a Carneo desde Bélgica, perdón. Y entonces, nada, pues fue un poco difícil el hecho de que tenías que adelantar tú todo el tema de los viajes. O sea, a nivel económico tampoco hemos tenido mucha salida este año, así lo hemos cubierto. Como lo vamos a seguir organizando, este año viene Keta Pakowska, Gabriel Pacheco y Isidro Ferrer. Entonces, pues bueno, queremos seguir haciendo todos los años. El hecho de que la gente se apunte a los cursos ya te da que cada alumno luego habla de la editorial. La gente que se quiere apuntar porque al final no se ha apuntado ya tiene el contacto, ya se mete en la web, ya se mete en la página de Facebook, va viendo las novedades. No sé, creo que ha sido una buena idea hacerlo. ¿Hay qué público más o menos es el que suele asistir a este tipo de cursos? Pues gente joven, pero también hemos tenido alumnos de 40 años y 50. Pero, pues gente joven, ¿no? Pero bueno, uy, perdón. Pero vamos que, bueno, joven me refería como de mi edad, pero bueno, tampoco es que... no, pero vamos, que es estudiantes y gente que está empezando con el tema de la ilustración, y luego gente que no es que no sea joven, pero que ya tiene su trabajo y ya tiene una carrera ya más formada. Siempre la digo. El mundo de la ilustración está de moda. Mucho, ¿no? Últimamente sí. Eso está bien, para los cursos está muy bien. Porque, claro, hay mucha gente que quiere ser ilustrador y se quiere formar. Y yo también creo que también el hecho de hacer unos cursos como estos, que tienes una semana de estar a tope y luego tu tiempo para seguir elaborando el trabajo así, es distinto que un formato de escuela, de entregas, que no te da tiempo a hacer una y otra, ¿no? O sea, a mí me gusta. ¿Cómo organizan? Por ejemplo, en mayo, igual es el que más me llama la atención, Isidro Ferrer, porque también mezcla, igual que tú, tienes doble componente de arte escénico, de docencia y de ilustración. Y animación. Y de animación. Por ejemplo, un curso con Isidro Ferrer, ¿qué conlleva y qué posibilidades tienen los alumnos de interactuar? ¿Hasta qué punto son teóricos? ¿Cuáles son las bases de este curso? Nosotros dejamos que cada ilustrador propone el tema. O sea, nosotros solo le damos el horario. Y realmente son muy distintos, ¿eh? Normalmente hay quien hace que se elabore un cuento ilustrado durante toda la semana y hay otros que hacen ejercicios. Pero la cosa es que tú te das cuenta de que el tener un contacto durante una semana con ese ilustrador te da cuenta, o sea, te hace saber cómo funciona su manera de trabajar. También a nivel de técnica se aprende muchísimo, pero sobre todo que tienes un contacto directo con alguien que trabaja en esto. Entonces tú todas tus dudas las preguntas, luego estás trabajando y todos los errores que vas cometiendo en la creación de ese trabajo están corregidos por una persona profesional, que encima son nombres gordos, ¿no? O sea, Isidro este año va a trabajar el estilo. Keta Pakowska va a trabajar en la creación de un álbum con todas sus partes. Gabriel Pacheco va a trabajar más, bueno, también su manera de ser. Yo he sido alumna de Gabriel y ha sido una de las cosas que me han hecho tener fuerza para saber hacer los libros y decir, venga, lo hago como yo quiero, ¿no?
Gabriel es una persona que mete muchísimo de su interior, trabaja mucho con las metáforas, va a trabajar con el recuerdo. Entonces va a intentar que todas las personas del curso realicen un trabajo en el que impliquen partes o den claves suyas, que aunque no sean leídas por el público, que hagan de ese proyecto algo muy personal, ¿no? Entonces, no sé, son como 3 opciones que tienes, pues depende de lo que a ti te interese o lo que te falte, pues te apuntes a uno o a otro. Pero yo creo que la calidad de los cursos es súper alta. Sí, además de los cursos estamos de enhorabuena porque estamos celebrando el primer año de... Sí, hemos hecho un año ya. Primer año bonito. Claro, es que llevamos un año solo, o sea que todavía vamos a ver somos también. muy verdes, pero... Bueno, se ve cómo mezclas también los estilos, este tipo de presentaciones, como la promoción es complicada de trabajar. Sí. Bueno, yo me lo paso bien haciendo la promoción, pero porque tampoco estoy haciendo nada del otro mundo. Seguramente tendría que mandar artículos a revistas y cosas de estas. Como no lo sé hacer, yo creo que tengo que dedicarme a, como no doy abasto, pues a lo que sé hacer bien. Entonces, pues cada vez que me van surgiendo cosas lo voy poniendo en la página web, en el blog, en el Facebook. Y ahora, como hemos hecho un año y estábamos todo el equipo repartido por distintos sitios, pues dije, joder, tenemos que decirle a todo el mundo que hemos hecho ya un año, que mucha gente se pensaba que llevamos mucho tiempo, que somos una editorial grande y nada de eso. Entonces les mandé un paquete a cada uno con un montón de confetis, con una bengala y con una vela del número 1 y lo celebramos. Le dije que lo grabase y este es el resultado. Aquí estamos viendo el primer año. ¿Cómo se consigue esa comunicación al público? ¿Se consigue romper esa barrera que parece que existe entre autores, editores, lectores? No sé, yo creo que como siempre he trabajado el tema de hablar en el Facebook y todo eso desde una cercanía bastante natural, pues yo creo que eso sí que nos hemos entendido. O sea, yo creo que la gente que conoce el proyecto se da cuenta de que es una cosa pequeñita y que está hecha con cariño. Después de un año, después de este primer año, los cumpleaños sirven para hacer balance. ¿Qué balance sacas de este primer año? Yo creo que positivo. Todavía queda el tema de la distribución por hacer bien y para empezar a tener ya más ganancias que me hagan sostenerme más, porque también yo tengo que seguir trabajando en otras cosas para hacer que el montoncito para hacer más libros suba, ¿no? Tendría que recuperar lo que he invertido. Entonces, en ese sentido, todavía el balance, pues estamos ahí. Pero yo creo que ha sido muy positivo. Todo lo que hemos hecho en un año es muy bueno. O sea, que nos invitasen a ir a Illustratur ha marcado un antes y un después. Que empecemos que me mandasen... O sea, me ha escrito un escritor que era uno de mis favoritos, Javier Sobrino. Quiero empezar a trabajar con él. O sea, son cosas que dices, hace un año me lo cuentas y no me lo creo. Entonces, yo creo que el balance es muy positivo. Como ilustradora, ¿qué te ha aportado? Es decir, hablamos mucho de como editora, pero como ilustradora... Bueno, como ilustradora no he tenido tiempo para dibujar casi nada, entonces mal, porque tengo los cuentos que tengo para hacer nuevos, cada vez que tengo un poquito de tiempo hago algo, pero como ilustradora mal, porque eso de ser empresaria y mujer orquesta lo llevo... Pero bueno, ya sé cómo tengo que cuidar las cosas para, por ejemplo, mantener una idea y que luego sea más factible hacerlo, aunque sigo pensando que si quiero hacer una cosa que luego cueste mucho fabricarla, lo voy a hacer igual. ¿Proyectos? Sí, tenemos un proyecto con este chico de Barcelona que se llama Álbum para Días de Lluvia y espero que salga antes de marzo, que es una pasada. Y luego tengo un proyecto mío que se llama Mis Señores, que si puedo lo haré a la vez que el de este chico, Dani Torren. Después tengo otro proyecto para más adelante que no puedo deciros nada porque si no trae mala suerte. Y luego tengo otro que estoy haciendo, que es un poemario que estoy haciendo en Italia con tipos de plomo, que se llama Saturnina. Entonces estoy haciendo unos originales que voy a hacer una edición súper limitada, pues de no sé, 50, una cosa así, y luego hacer una tirada más barata. Esta vez sí que lo voy a hacer así, pero porque son unos poemas que puedo hacer de una manera que llegue más
la gente que probablemente hay ilustradores, ilustradoras que estén dudando si dar el salto, si pasar a autoeditarse? ¿Algún consejo les darías? Más que nada que sepan que estén muy seguros antes de hacerlo, porque una vez que está hecho, está. O sea, yo lo que me ha dado mucha pena de gente que he visto que ha hecho rápido, que no se ha dado cuenta de cosas que lo que te comentaba, a nivel legal hay un montón de pasos que hay que tener en cuenta a la hora de editarlo y querer moverlo, ¿no? Pues el depósito legal, el ISBN, luego si tienes que poner un código de barras, estas cosas, pues si quieres hacerlo de una cierta forma, tener mucho cuidado con estas cosas, pero sobre todo hacerlo. Y si lo quieres mover tú, lo puedes mover. Hay ferias, hay millones de cosas, hay un montón de librerías que están abiertas para fanzines, para ediciones muy caseras, hacerlo. O sea, no tener ningún tipo de miedo. Vamos, yo he sido súper suicida y estoy contenta. Sí, ¿cómo te ves dentro de unos cuantos años? ¿Editando, ilustrando? Con el pelo blanco, seguro. Y lo demás, pues no sé, espero haciendo libros todavía. Pues ahora llega el momento que todos estáis esperando, todos y todas esas dudas que tenéis, podéis planteárselas. Vosotras que tenéis, estáis dispuestas a paso, me hago el libro, merece la pena. Podéis expresar vuestros miedos, contar vuestra experiencia. Si tenéis alguna duda, yo... ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Una pregunta? Sí. Quería preguntarle, yo un poco tarde, como habéis dicho al principio, cada libro no es muy directa la pregunta, pero aparte de esto que has comentado, de personal y tal, ¿se saca rentabilidad? Lo llevo a nivel profesional. Mira, saca rentabilidad si los vendes, por ejemplo, en ferias, porque tienes el margen es tuyo. Yo, por ejemplo, no saco mucha rentabilidad si me lo distribuyen, saco 1 euro por cada libro y aún así el precio es muy alto. Tienes que pensar tú si te merece la pena vender más o vender menos bajando el precio, ¿no? Sí. Si puedo matizar un poco más, la pregunta es si la rentabilidad que viene de otros sitios, si la rentabilidad es igual, que todo lo que se ha invertido y es pensando al exterior y después digo una visión de, no sé, Vale, balance de ventas, ¿no? si la competencia saco, si tienes que trabajar siempre de manera Claro. Hasta ahora más o menos, Sí. ¿cuánto has vendido, no? Básicamente. Sí. No, ya sé, si puedo vivir de ello o no, si es rentable. Sí, Sostenible, creo que es la palabra, ¿no? Yo creo que sí. O sea, la manera que yo lo estoy haciendo, lo que ha pasado, te digo cómo ha ido el tema. Yo he invertido un pastizal, todos mis ahorros. Bueno, yo me podía haber comprado una moto, ¿no? Yo lo pensaba así para no tener dolor de cabeza. Entonces, en vez de una moto me he comprado 1000 libros. Entonces, bueno, no tengo prisa por ir vendiéndolos. ¿Qué pasa? Que al principio han funcionado súper bien. Había un montón de gente que estaba esperando que saliesen. Entonces, los primeros 3 meses vendí muchísimo. O sea, vendí como el 20%. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego ahí con los márgenes y todo, y yo habiendo tenido un precio de producción muy alto, pues no he tenido muchísimas ganancias, pero ya he recuperado parte de lo que he invertido. Luego, el resto de libros que no se han vendido los sigo teniendo en casa. Yo no he tenido una distribución que haya perdido libros, porque claro, si tú dejas libros y luego te los devuelven estropeados o así, yo hasta ahora no he tenido ese problema porque lo he hecho de esta manera, de tener pocos puntos de venta, y luego en las ferias, por ejemplo, también, como yo me encargo, pues directamente, ¿no? Ahí sí que tienes un margen. O sea, tú te planteas cómo hacerlo. Si tú haces una cosa más barata, yo creo que sí que puede ser una cosa muy rentable al principio. No lo sé. Yo hasta ahora tengo que seguir trabajando con otros trabajos. O sea, yo no me puedo mantener con la editorial. De hecho, el dinero que recupero no lo toco. Lo tengo en una cuenta de ahorro y en el momento que se haga otro montón, otro libro. Es mi manera de haberlo hecho. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, eso sí que veo que yo puedo ir haciendo tiradas más amplias. En el momento que tenga una tirada más amplia, el dinero que voy recuperando y cuando ya tenga una red de distribución bien hecha, yo me puedo mantener perfectamente con los libros. Yo si hiciese muchas más ferias, me podría mantener con los libros. Sí. Problemas, pues que tengo más trabajo, pero sí. Las editoriales habitualmente dejan es decir, graban un poquito cada libro para cubrir los que quizá no se vendan. No sé hasta qué punto tienes que tomar también esas decisiones. No, es que a mí eso no me gusta para nada. Claro, tú, una editorial grande hace 10.000 libros, ¿no?
saben claramente que no se van a vender los 10.000. Muchas veces es que a mí me han contado de todo. Entonces yo decía, es que ¿por qué tengo que hacer un montón para que me sea rentable vender 2.000? Si quiero vender 2.000, fabrico 2.000. Si sé que solo se van a vender 2.000, no voy a fabricar 10.000. Entonces, claro, yo lo que he hecho, no, he hecho una edición limitada. El que quiera el libro, que lo valore y que lo compre, si puede, ¿no? A mí me encantaría que la gente lo pudiese tener más barato, pero no puede ser si quiero sus materiales. Entonces, bueno, no sé, con el tiempo yo creo que también iré puliendo eso para que también el precio vaya bajando, pero no voy a bajar la calidad para querer vender más. Es según te lo plantees tú. Yo lo mío ha sido arriesgado porque el dinero que he puesto al principio ha sido una cantidad bastante alta. Pero yo creo que, o sea, yo confío bastante en el proyecto y creo que vamos a pasos bastante agigantados para un año. Así que yo creo que sí que puede ser, podré vivir de ello, espero. No sé. Esperemos. ¿Alguna preguntilla más? Parece que no, pues bueno. Si no voy a estar ahí luego, voy a estar todos los 2 días en... Bueno, que sepáis, si os ha gustado un poco el proyecto, ahí va a estar con los 2 libros, devolverlos, bandidos, y ahí podéis, bueno, ahí podéis ojearlos con más calma y conocer, ya habéis conocido un poquito mejor la propuesta. Ahora vamos a descansar un poquito, a tomar un caldito y después de un rato volveremos con Jorge González, que nos hablará de micromecenazgo y de crowdfunding. Pero antes un fuerte aplauso para Eli. Muchas gracias.